mi Dianita. Hola, mami. Hola, George. Mira quién anda por ahí, mi Dianita. ¿Qué tal, eh? Se dejó porque Francesca, resistía al gusto. tuviste tiempo para nosotros? Qué honor. Siempre tengo tiempo para ustedes. Sí, yo Eso. pensé que no se me iba a dejar, pero bueno, aquí la tenemos, así es que, George, el honor de que empieces a preguntarle a Francesca cualquier duda, todo lo que tengas. Yo quisiera hacer nada más un recordando que este podcast habla de lo subjetivo de la vida a través de la música. Y en lo subjetivo de la vida, pues es todo como según lo veamos todo mundo. Así es que, George, vas, mi querido host. Pues mucho gusto saludarte, Francesca. Quiero felicitarte por el show en el que acabas de participar, pero mi felicitación es para ti, para cómo te desenvolviste, cómo estás manejando todo lo que está pasando after the show. Y la verdad es que para mi gusto te robaste el show totalmente. Gracias por estar una vez más en Joy Boy. Ya lo habíamos pensado porque Francesca participó con nosotros en el primer episodio, que realmente fue como un show piloto. Sí, Y bueno, pues esto ya casi un año después, mi Fran, y bienvenida nuevamente. Me da mucho Gracias, gusto. George. Gracias. El gusto es mío. Gracias por el espacio, por el interés y por el apoyo y tus lindas palabras. Sabes que sí No, ha sido gracias, un gracias. besote. Platícame, Fran. Me gustaría empezar. Para Fran, ¿cómo fue la experiencia? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones? La experiencia Love is Blind, o sea, grabarlo. La experiencia Love is Blind. La experiencia Joy Boy, yo sé que es 10, pero ahorita te voy a preguntar de la experiencia Love is Blind. La experiencia fue 15. superó tus Ok, expectativas. Pero mis expectativas, a ver, obviamente me llevé muchas decepciones, como bien lo pueden saber, pero como experiencia de vida, de amor propio, de todo lo que desenvolvió adentro de mí, le pondría un 15. perfecto. De eso se trata esto. Y qué Exacto. bueno, pues yo vuelvo a decir que lo hiciste muy bien. ¿Tú qué opinas, Mirianita querida? Yo tengo una duda y quisiera empezar por el lado musical del asunto, porque Francesca es súper musical y quería ver cómo estuvieron los asuntos ahí, porque según yo había les quitan los teléfonos por obvias razones, se meten en una dinámica totalmente atípica, porque si bien todos venimos ya de vivir una pandemia y estuvimos encerrados y podemos medio imaginar, lo que no nos quitaron fueron todos los gadgets y todos los medios de comunicación y demás. Entonces yo me quiero ir por ahí, porque sí me da mucha curiosidad, Franny, cuéntanos. O No, Francesca, cuéntanos. definitivamente fue podría decir un retiro del silencio, en muchas Ok, partes del ok. día, porque como, bueno, como saben, en cualquier reality show hay etapas y entre esas etapas pues siempre está el tema de estás aislado, hay un aislamiento total. En este caso, por ser Love is Blind, no poder tener acceso a poder ver a otros participantes por medio de internet y muchos otros pues temas privados ahí de seguridad, no poder ver a nadie, etcétera, no teníamos contacto con nada sobre el mundo externo. Con nadie, no televisión, no radio, no, pues, no Spotify. No Spotify porque yo no podía tener acceso a internet, así de fácil. Entonces, sí fue una locura, o sea, porque ok, no puedo empezar mis mañanas haciendo ejercicio con mi música a todo volumen en mi antro bici. Eso ya Ok. de entrada es como te descoloca. Y después estás en silencio, porque realmente no, pues, o sea, no tienes con quién platicar en muchos momentos, no tienes que escuchar música, no estás viendo en otros momentos ni la tele. Ujú. Entonces, pues sí podría decir que tuve ratos de retiro de silencio que sí me descolocaron. ¿Cuánto tiempo fue esto, mi Fran? ¿Qué Eh, dura?
de ese aislamiento del que hablas, ¿qué duración tuvo? Ese aislamiento del que hablo podría ser total 2 semanas. Ok, ok. No, yo 2 días sin música me muero, o sea. Sí, sí fue muy raro, pero por ejemplo, Sí. de esas 2 semanas hubo un punto donde ya el retiro del silencio se rompía cuando entrabas al holding de maquillaje y entonces ahí pues las maquillistas nos ponían música. Y era como, wow, hagamos una fiesta de esto porque estamos escuchando música, ¿no? Ok, entonces déjame recapitular. Entonces, los tienen como 2 semanas contenidos, que es cuando me imagino que son las citas. Contención, sí, desde que te encierran hasta que acaban las citas y te vas a Tulum. De hecho, Ahí llegando ya a Tulum, empiezan a también hay. soltar. Entonces, es como ir soltando poco a poco. Poco a poco, Entonces sí, empieza ya el sonido, la música en otros aspectos, ¿no? totalmente. Obviamente. Ok, a mí me sorprendió mucho y yo aquí les voy a platicar porque obviamente estando en casa con Francesca, cuando me dijo mamá, no tenía la menor idea, ok, que había pasado lo que había pasado en Acapulco. Sí. ¿Quieres contarle a la audiencia? O sea, por ejemplo, te metes tan en una burbuja del experimento. ¿Por qué? Porque te vulnerabiliza y te abre y te expone a, pues, a conectar más, ¿no? Porque te estás llevando un límite. Pero, por ejemplo, sales y dices, ah, ok, no, pues no existe Acapulco. O sea, no es como que te llegan videos o puedes ver qué está pasando en tiempo real. O sea, por ahí escuché que iba a Ok. pegar un huracán más. No sabíamos que Acapulco ya no existía. Prácticamente. O sea, Ajá. Entonces, ve, por ejemplo, aquí hay una cosa muy chistosa. Te limpian de la contaminación externa, no estás sabiendo nada, no estás escuchando nada, pero ese mismo no escuchar nada te lleva a un punto de crisis. No, no tiene que ser una crisis mala, sino te lleva a Sí, extremos. esa era una pregunta que tenía para ti, mi Fran. Después de que ya pasaste este aislamiento, la falta de música, ¿cómo influyó en tu carácter, en ti? Mm, ¿Cuál es la diferencia de Fran con música o Fran sin música 2 semanas? yo sin música. Uy, era raro, o sea, como que de repente ya era hablar tanto conmigo misma que sea ya, qué flojera, pónganme algo más. Porque para mí la música es un viaje, es una distracción, pero en un buen sentido. Es como, sí me hace sentir, sí me encanta, pero pues para mí la música es meterte a un mundo. Aquí no podía meterme a ningún mundo más que a mi cabeza. Entonces sí había un momento que era como Pepe Grillo, ya por favor, ya no me hables más. no, definitivamente pues es catarsis y Sí. aparte obviamente muchas veces utilizamos la música para poder a veces decir lo que no podemos, para comunicarlo, a veces también es para entender, a veces es para olvidar. De hecho, también el escuchar, por ejemplo, las frecuencias en Hertz, ¿quieres platicar algo sobre eso de cómo te pueden relajar y demás? Claro, o sea, yo llevo un proceso, podría decir, de 3 años donde he trabajado la meditación. No sé, o sea, sí sé meditar y ponerme como en mi centro sin música, pero realmente la manera en la que yo practico la meditación todos los días es con frecuencias o con una meditación guiada. Entonces, aún peor, porque era como forzarme a hacer o sentir de manera muy diferente a como lo puedes vivir en un día a día. Entonces, sí, las frecuencias también. Sí. Bueno, y el silencio está bueno, por ejemplo, lo que dices, ¿no? De meditar y eso, pero bueno, tú escoges tu momento, la forma en lo que le haces, en fin, desde estas 2 semanas te impusieron, porque así es la regla, de no poder escuchar lo que te gusta y ver lo que te gusta, ¿no? Es muy, muy diferente. El silencio es muy rico, pero el silencio a huevo, pues no tanto. No, no tanto. Y a ver, ahora te voy a contar un paréntesis aquí, que no es tan relevante, pero sigue siendo. Sí, 2 semanas de aislamiento, pero en todo el proceso que fueron 2 meses, no creas que tampoco podíamos escuchar música libre albedrío, porque contaminas el ruido de los micrófonos. Y al final no deja de ser una Ujú, ujú. producción. Entonces no podía de repente poner mi música a todo volumen porque se me da la gana lavar los platos con música. Habían Ok, momentos. ok. Habían momentos. Que además tienes fama que no eres muy buena con ese tema de los trastes, Fran.
No soy muy buena, lo intento, pero no Ya es, ese ya es un dato mundialmente es un conocido. Es del Vox Populi ya. cocino brutal, ¿eh? Vale la pena lavar los platos después de que yo cocine. Sí, yo soy de tu equipo. La verdad es que lo hago bien las dos, pero sí me gusta la cocinada y que lave alguien más. Sí, nos Excelente, consta, George, que va por ahí el excelente. asunto. Bueno, Ok. aquí es, ok, el tema es un extremo emocional para todos los participantes. Hubo Sí. algunos que se dedicaban a la música y ellos sí se les permitió llevar su instrumento musical, como pudimos ver en algún momento. ¿En qué momento sabes si se lo sueltan o no tienes ni la menor idea cuándo se lo permiten utilizar? Pues los usaron desde cabinas, ¿no? Por lo que vi No tengo idea el permiso cómo fue, porque no sé si se lo quitaban o no sé. No tengo idea. O sea, lo Ok, usaron desde cabinas, como pueden ver en las citas que salen tocando la guitarrita. Y compuse esta ok, canción, ok, pero pues yo no tengo el arte de la guitarra ok. y pues mismo que estuviera cantando todo el día a Pero capela. tú aprendiste a cantar en teatro musical, Fran. No, y sóplate a ese cuate cantando todo el día, qué horror. Cambiando de tema, ¿tú crees, Fran? Porque bueno, este es un experimento y se está haciendo de forma mundial. ¿Tú crees que esto del aislamiento, el que no puedas tener contacto con el exterior, el no música, incluso me atrevo a decir que hasta la alimentación, ¿tú crees que es para ponerlos a ustedes más sensibles, más vulnerables, quizá más explosivo, o es simple y Buena sencillamente pregunta. como una norma o una disciplina para que salga mejor el programa, ¿no? Para que no estar lidiando con problemas externos o cosas externas, por decirlo de alguna forma. Mm, Creo que es un poco de las dos y me quiero suponer que en cada reality, por así decirlo, sería muy diferente. O sea, Ok, un Acapulco Shore, pues te quieren escuchando música y tomando todo el día, ¿no? así es. Ahí sí te quieren Ajá. con el hype de la música, pienso yo. En un Love is Si Blind, me si me invitaran a mí, preferiría ir yo a ese, ¿eh? Me apunto para Acapulco. a mí no me aceptarían, me faltarían sí, pues unos bueno. cuantos melones. Pero Es No, que seguro sí ni a mí, representan ni a mí me van a aceptar, pero si me dieran de escoger, me voy a Acapulco Shore. Y en Love is Blind, yo creo que el tema, por ejemplo, con la música y el aislamiento. A ver, el tema de la música y el ruido definitivamente era para no, dos cosas. Una, no contaminar el audio. Y dos, porque no puedes tener internet. Mm, Ahora, nunca se me dijo que no podía escuchar música. O sea, si yo quería llevar un walkie-talkie, podía llevar un como un walkie-talkie. walkie-talkie. Pues no te acuerdas que intenté agarrar tu iPad, no, No, iPad es que no, walkie-talkie es tu como... Walkman, un Walkman. Un Walkman. Sí, es que walkie-talkie yo me quedé, ¿cómo? ¿Con quién te ibas a comunicar? O Es que además ya los sea, Walkman para nada fueron de la época de no, Fran creo que no los tampoco. dejaron bien. O sea, se me fue a otra época. Ay, Walkman Walkman, los usé yo. ¿A poco te Walkman. tocaron Walkman a ti? Ya ni me acuerdo. No, pues tal vez uno de los CDs. Yo Uno ya no tenía me los CDs acuerdo. y compraba los CDs de Belinda, de Hilary Duff Sí. y de Rebelde. No, pero ese se llamaba Discman, Discman, ya. Discman. Sí, Discman. Pero Yo estaba dije, muy ¿cómo? chiquita. Yo Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde cuando no sigo a los demás. a los 11, 12 años yo ya tenía un iPod rosa. Sí, ya sé, pero por eso me quedé así de cómo. A ver. Bueno, el punto es que intenté llevar un iPod, pero si no estaba conectada, no funcionaba, entonces pues no es como que iba a traer un power bank 24/7 para escuchar música. Se intentó. Ok, Entonces, ok. ahí es donde te digo, no es que fuera una regla de la voy a debilitar para que no escuche la música. No, Mm, es no puedes tener internet, punto final. Si te las arreglas y te Pero, traes un Discman, pues date. claro, o Es sea, pero bueno, yo creo que sí va mucho también por la parte psicológica, porque sí, estos programas, bueno, pues es entretenimiento, es un experimento, sí, pero bueno, la razón, el principal, pues es entretener, ¿no? Ya vimos que tanto Y se entretuvieron con ciertas cosas. yo creo que
o sea, las peleas y el que no estés en tu hábitat, en tu condición normal, pues sí te hace más Propenso. vulnerable. Yo además te platiqué, Francesca, la verdad es que yo vi la serie Fast Forward. Yo la adelantaba donde salía mi Francesca, porque pues la verdad es que la historia de Arturo y Pili pues me valían madre, ¿no? Pero sí entendí El concepto, George. el concepto exactamente. Y yo creo que, bueno, no, o sea, estoy seguro que yo me volvería loco, ¿no? Y sí te pones más vulnerable, definitivamente. Incluso hasta la comida. O sea, está Definitivamente te duro. vuelve más vulnerable. Y a ver, creo que viene un poco de la mano con lo que he estado repitiendo mucho en redes sociales. A ver, ustedes no me van a dejar mentir, es raro verme a mí en un extremo. O sea, en un ya no puedo más. Y sí son muchos factores que claro que tiene que ver con no estás escuchando música, no estás haciendo el ejercicio que haces todos los días, no estás comiendo lo que estás comiendo todos los días, no estás durmiendo lo que estás durmiendo. Entonces, pues como un Exacto, bebé, exacto. ¿no? O sea, le cambias todo Y- su mundo al bebé y va a llorar todo el tiempo. Ese es un buen punto. Sí, y luego con Willy, peor. Eh, Pues sí. pues sí, o sea, supongo que como lo Si quieren dije. editar esto, lo editan, No, pero no, me salió no se va a del alma. editar porque esto más que nada es pues es un show, es un podcast que es honesto, o sea, aquí no se Obvio, y está además yo tomando, soy Team aquí no se, Francesca, o sea, sí, y aquí no se está tomando como sin objetividad. La verdad es que no. Yo creo que se está exacto. tomando como un invitado más de Joy Boy y los plausibles. Esto es altamente para nosotros importante, informativo y está muy relacionado justamente a lo que empecé diciendo, a lo subjetivo. Todos tenemos derecho, incluso a los que no les gustó Francesca. Claro. Yo te lo dije. Todo Obvio, el mundo está en su derecho porque es como la total. música. Es subjetivo. Te puede gustar, no te puede gustar. ¿Ok? Y se Así vale. es, así es. Lo que yo creo es que se está perdiendo un poquito, y ahí sí yo voy a meter mi mano, es la humanidad. Es muy fácil opinar y hablar, pero no irte a considerar esto que estabas diciendo tú precisamente, George. Todas o sea, las circunstancias, cómo te van poniendo en cierto modo. Si a mí me preguntan, Claro, quieren saber los problemas más grandes que yo tuve con Francesca fueron cuando era, pues, 17, 18. Francesca en este momento de su vida tiene 28 y finalmente, bueno, yo soy astróloga y ya lo ha dicho en ocasiones Fran, ella es una Capricornio, ascendente Escorpio, luna en Sagitario. Para los que saben astrología, ninguno de los dos signos, tanto Capricornio como Escorpio, son signos explosivos e impulsivos. Si acaso la luna en Sagitario, pero yo siempre le veo que esa luna en Sagitario le da como esa chispa, esa alegría, Lo tengo en va luz. para adelante. Lo demás, yo sí consideré, tómenlo o déjenlo, y como les dije, respeto el punto, que sí dije, ¿a dónde tuvieron que llevar a esta persona para que pasara esto? O sea, de verdad. Eh, Así lo veo yo. El punto es, danos tu perspectiva, no la nuestra. O sea, a ver. Pues claro, a ver, fácil no estaba la situación, más que nada, creo que justo a dónde me tuvieron que llevar a jugar conmigo y sobre todo a jugar con el as, que es Mila, que es mi vida entera, que es, oye, te estoy diciendo desde el día uno que yo quiero esto y que esto es lo que quiero con Mila y tú dices, sí, 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 de repente dices, ah, ya no juego porque ya no me gustó, me la haces, me la pagarás y eso sí, sí, sí lo creo. Depende qué me hagas, depende qué pagarás, pero, y no lo cambio, pero pues sí, definitivamente me llevaron a un límite, obviamente no estás como estarías en un día normal y al final es el lado más humano y lo he dicho cuando me preguntan por los demás participantes, o sea, es como, ¿quién soy yo para decirte qué hizo bien o qué hizo mal alguien que estaba en un extremo máximo? Porque quitando que me caigan bien o me caigan mal, quien sea, oye, mis respetos. Porque aparte de que estás ahí, aparte de que estás al límite, aparte de que estás expuesto mundialmente, te van a fregar,
digo, muy tonto si me lo tomara personal, ¿no? Porque Claro. pues, o sea, al final creo que chistoso que todas las críticas que he recibido son solo reflejos de lo que a la gente le falta. O sea, como que a la gente le pegó mucho lo que hice. ¿Por qué lo dices? Porque piensas que tienen ganas de hacerlo y Por no lo pueden ejemplo, hacer porque claro. es muy fuerte la presión social de quedar bien o quedar como bien educado o como quedar como que eres templado, Por- como si vas a un ashram zen todo el tiempo y como si nunca perdiéramos No, los porque seres hay un humanos denominante en común. el control o cómo. Que es, eres una violenta, sus etiquetas son ataque, que para mí, a mí se me resbalan esos ataques, porque yo de verdad lo único que veo es Sí, gente que qué fácil es escribirlo, pero chécate la ira que tienes ahí adentro, porque you obvio, the same, ¿sabes? O sea, entonces más que nada obvio. creo que causé controversia y estoy orgullosa de haberla causado porque algo desperté en las personas, para bien o para mal. No, Pero algo les ve- moví ve- que les está chocando tenerlo adentro porque han de decir, me encantaría poder defenderme así. O a lo mejor no, Fran, simplemente es esto que te digo. Sí, sí así, quisiera así es. Hay el gente que se dedica a eso, a sí, estar chingando y sí. se meten Oye, eso es lo a que toda, a pensé. toda, Sí, y ahora con las redes puedes decir absolutamente lo que quieras. Ahora, Todo. tú tienes, yo te conozco, Francesca, y me queda claro el tipo de persona que eres. No debe de afectarte en lo más mínimo, porque bueno, tu núcleo, tus amigos, repito, saben quién eres, pero pues son actitudes y respuestas muy normales a la situación y todos, absolutamente todos, las tenemos y hemos pasado por eso. Entonces, ahora, tú estabas consciente que ibas a estar Expuesta. expuesta. Claro. Eso es un los hecho. Y que prepararon los para eso. ataques, y que los ataques pueden ser contados por cientos al día y en todas las redes, y eso, la verdad es que no pasa nada, No. Y no las pasa cosas nada. buenas. A ver, Claro. porque Claro, hay mucho amor, yo también siento. Y luego voy a una parte bien interesante que es como seguirme en tu comentario, George, pero sí me gustaría que Fran nos contara sobre también de las cosas súper positivas que recibe, porque es claro que hay bonita. muchos buenos Claro. comentarios, Para sí. empezar, yo creo que desde que estaba ahí dentro no hubo un día que no me sintiera acompañada, abrazada, escuchada de parte de la producción. O sea, si yo sobreviví a ese experimento fue porque todos los días me sentí cuidada y acompañada. Entonces, ese es el punto número uno que agradezco. Em, Dos, también siempre hubo un acompañamiento psicológico, por ejemplo, y eso es algo que sé que no muchos realities o no mucha gente lo hace, pero a nosotros siempre nos dieron 24/7 tenemos al alcance un psicólogo hasta el día de hoy, que ya pasaron 9 meses de que salimos. Entonces, ese Ok. acompañamiento terapéutico está y es muy importante también. Em, Obviamente, lo que más veo y agradezco es como el amor incondicional de mi familia. O sea, me parece, yo siempre supe que lo tenía. Es más, lo Claro. elegí a los 16 años que salió embarazada, pero al final de verdad sí es incondicional. De verdad no hay tema, de verdad aquí estamos y de verdad aquí te vamos a apoyar y eso no tiene precio, eso al final Eso sería de los privilegios de los que hablaba. es uno de los privilegios de los que hablaba. Yo creo que Francesca se refería al privilegio de estar en una posición donde puedes ser abrazado y recibido en tu nido con todo el amor y con todo el cariño. Y yo creo que no se refería a una cosa económica. ¿Tú qué opinas, George, de eso? Sí, también. Y bueno, Sí. lógicamente lo de la edición, pues es en beneficio, repito, pues te están buscando audiencia y puedes acomodar la historia Como quiera. tú puedes hacer magia con nuestros episodios, Diana, editando. Sí, pero no lo Imagínate voy a editar, porque sí se vale que opinemos. no, pero imagínate la convivencia y horas y horas y horas y horas de material,
pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y Sí. no hay que olvidar, repito, que ellos van por rating y que se vuelva muy famoso Obvio. Y a para que ver, salga el lobby. George, yo lo Es firmé. obvio. Yo lo firmé. Una cosa es Exacto. que yo tenga que explicarle a toda la gente que está preocupadísima por mis reacciones en el show y que les diga, ok, time, no están viendo the full picture ni la historia completa ni madres, porque así lo decidieron. En Ajá. el momento en el que a mí me cortaron, mis quejas de edición son únicamente y estrictamente hacia el reencuentro, porque me parecía que era un cierre para todos y no me permitieron ese cierre al cortar un 80% de lo que era más importante decir en ese cierre. Entonces, para ahí quiero empezar que es únicamente mi queja hacia ese cierre del reencuentro, no más. ¿Por qué? Sí, Porque y yo creo que haces bien, porque lo has estado haciendo, te sigo en tus redes, pues poner tu punto de vista, nada más, ¿no? No se trata no es echar culpas a quién editó, quién no, porque es también me hago exacto, responsable y yo ni a firmo los que te todo esto. ni a los que te odian ni te mandan chingaderas, No, tampoco. Claro que tampoco, porque no. Es el poner su trabajo. punto, es poner tu punto de Sí. vista, esto fue lo que pasó y listo, ¿no? Nada más. Claro, porque imagínate todas las horas que hay de cosas buenas y cosas, o sea, rescatables. Es como si yo me das una revista y voy a hacer un collage, ¿ok? ¿Se acuerdan de los collages que hacíamos antes? Yo voy a hacer el collage que a mí me parece que me va a hacer pasar, ¿sí me explico? La prueba. O sea, están Ujú. viéndole ante un fenómeno mundial. Creo que también la situación del mundo, UK fue más elegante, yo ya lo vi. Ya, pero ya ves que te digo, bueno, es lo que pienso. Ok, George, mi vas. pregunta es, Ujú. Sí. ¿tú qué tipo de música crees que escucha la audiencia a favor, en contra de los participantes de Love is Blind? ¿Tú crees que no es música que también, porque este es un show de música básicamente, te late como que los que exigen un cierto respeto o un cierto, No, modo no, no, pero sí, por ejemplo, lo que platicamos en uno de los episodios anteriores, el de de música vulgar? música vulgar, La incongruencia, seguramente, hay, claro. hay ciertos patrones ahorita, incluso con lo de las redes sociales. O sea, es una cuestión de educación, es una cuestión de que tengas ocupaciones, llámese trabajo o estudies, para empezar, que no tengas tanto tiempo para estar chingando a la gente en las redes sociales. Es una práctica ya muy común. Sí, no creo que nada tenga que ver, no hay como que un estilo defina a cada persona, pero lo Claro. que hablábamos, si yo estoy en un ambiente que es puro de TikTok y escucho reggaetón todo el día y eso es lo que me mata, pues obviamente tengo una forma, un patrón, ¿no? Pero lo más chistoso, George, es esa incongruencia entre escucho vulgaridades, escucho groserías, escucho Claro, cosas machistas. A ver, a mí me encanta toda la música, yo no friego ni juzgo a nadie, pero es esa doble moral de, lo escucho, pero, ay, no, es que qué pena las mujeres que dicen groserías. Ay, no mames, escuchas groserías todo el día, ya sabes, o sea, ¿qué me estás hablando? Es exacto, esa obvio. incongruencia, pero al final, ya estando de este lado, ya habiendo pasado toda esta etapa de que si la edición, que si los haters, que si no los haters, que si tal, ves incongruencia, incluso les dije, oigan, no se han puesto a pensar que por eso el país está como está, porque ¿quién escoge los gobernantes? Con esa incongruencia, ¿no? Entonces, ojalá todo esto sirva para exponer ciertos puntos de, pues, checa y Sí, ¿qué te mueve? finalmente es una reacción a un fenómeno. Y están bien. Voy a centrarme en México, no es este, nacional. Mira, Fran, yo te conozco desde hace muchísimos años, eres mi sobrinita y yo sé por qué entraste y la verdad es que a tu edad y todo estuvo buenísimo. Ni es ¿cómo te podría decir? Ni estás buscando fama o
Si se abren puertas con esto, buenísimo, créemelo. Si a alguien le El gusta la amor. forma en la que, ¿Eh? la forma que fotografías y te llamen para cosas, está muy bueno. O sea, no ibas a aceptar finalmente el casarte ahí o enamorarte ahí si no era la persona indicada. Es a lo que me refiero. Si algo fue mi queja número uno, es que sí hubo gente, en especial hombres, que entraron al programa sin querer casarse, sin querer enamorarse de verdad, sin querer intentarlo. No entraron con fines egoístas. Yo sí, Ok. y yo sí, y sí tengo un lado donde dije, de verdad, si no lo encuentro acá afuera, ¿qué quita que lo encuentre ahí adentro? Claro que no lo iba a forzar, porque también hubo ese caso de, a huevo, me quiero casar y entonces con quien caiga, jamás lo voy a hacer así. Exacto, a Jamás, eso me refiero jamás me yo. voy a conformar con menos de lo que sé que quiero y merezco y busco, pero, pero ahí hay una disyuntiva entre no voy a forzar porque a fuerzas ni los zapatos, a claro que yo Ujú. me quería casar, claro que yo quería encontrar el amor. Y eso fue por la razón por la que yo me puse así de desquiciada, porque fue, tú no querías casarte, no te interesaba conocer este rollo. Entonces, ahí hay una línea súper delgada entre voy a experimentar, porque sí es un experimento y sí es un reality show, aún voy a experimentarme a mí desde mi lado egoísta y la neta, todo lo demás me vale madres. O sea, entonces sí es una línea súper delgada. Sí, yo creo que hay los dos casos, ¿no? Puedes entrar y también no dudo que alguien tuviera la mente entrar pues, para ganar fama o para Es buscar que eso es muy, algún... muy igual, o sea, eso es complicado porque piensan que, o sea, lo están utilizando eso, por ejemplo, como si fuera un insulto. Sobre todo yo lo he visto que se lo tiran a los hombres, ¿no? Claro. O sea, de hecho, y aquí voy a entrar a una variable. Yo creo que está muy confundido. Yo creo que todo, de hecho, el, el tema de que alguien dice una palabra de empoderamiento y ya dice que la persona se cree feminista. Yo nunca he escuchado en mi casa que Fran diga que es feminista. O sea, respeta mucho, pero ahora ya resulta que ella es el acabose de las feministas. O sea, no lo entiendo porque Cuando, paréntesis, yo dije, las ¿en qué momento feministas, es feminista? Y dije, no lo entiendo. Y tampoco, a ver, me voy a parar yo para que expliques esto tú, porque yo creo que cuando estoy mi muy primer confundida. disyuntiva de las feministas es, ¿sabes cuál es la mujer más marginada y denigrada de todas? La mamá soltera. Porque si no cuidas al hijo, eres una mala mamá. Pero si estás trabajando, eres una mala mamá. Pero si necesitas el apoyo de alguien, pinche mantenida. Hablando de las feministas, soy el claro ejemplo, siempre me van a tachar y es neta ah, ¿cómo puede ser todo lo que hagan las mamás solteras? Eso es. Ay, no, y las que también no estamos Por solteras. eso mismo no me meto en temas de feminismo y nunca lo he hecho. Apoyo a mi gente, seas hombre, seas mujer, seas niña, seas abuelita, seas marciano. Es, creo que más que feminista me considero humana, ¿no? Sí, yo Me ya queda salí claro. embarrada ahí, y creo Claro. que lo quitaron o no sé cómo, pero que, que yo no trabajo. ¿Tú crees, George? O sea, yo sé que ella estaba muy molesta porque hay cosas que no se vieron. Es un Es un show show. y desde No, que entras sabes que le estás metiendo tu exacto. alma al diablo. Yo Punto creo que el final. programa logra su cometido. Yo así lo siento, porque Claro. tuvo muy buen rating, se sigue hablando de él muchísimo después, crea controversia. Es un experimento social y siento que el objetivo se logra de forma muy satisfactoria. Aquí lo importante es manejar todo lo que viene a cada uno de los participantes, ¿no? Claro. Cómo manejarlo. Y también me queda muy claro que conociendo a Francesca, sé quién es. Creo que hay gente que pudiera estar muy vulnerable y que sí los pueda afectar mucho, mi Fran. O sea, Mm. si tú fueras una niña que no tuvieras el carácter que tienes, las bases, la familia, todo, puta, sí te pueden meter una chinga que te haga sentir muy mal, incluso hasta hacer tonterías.
O sea, Creo que ahí es es donde bien. puedes meter conciencia a la audiencia Y de la salud mental. eso es Es lo que he bueno, estado George. haciendo un poco en redes sociales, ¿no? Desde un lado, de verdad, muy respetuoso, es decir, ok, aquí estoy yo, sí dije malas palabras, sí exploté, sí soy humano y sí me pasé de lanza y lo que ustedes quieran, dije cosas horribles, pero ¿qué pasa cuando te lastiman? ¿Qué pasa con la violencia silenciosa? ¿Qué pasa con las Obvio, agresiones? obvio. Hagan conciencia ahí. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que la mayoría de los haters son mujeres y me parte el corazón y decidí, estoy buscando y acomodando las herramientas para realmente usar, a mí no me interesa ser influencer y lo digo abiertamente. No, no es mi meta en la vida. Si llega y es una herramienta que chingón, la acepto, la aprecio y la voy a crecer. Pero mi meta en la Sí, vida no es y ser hay que influencer. hacerlo con responsabilidad. Claro, y es una responsabilidad porque hoy yo ya soy una figura pública. Y es ok, ya causé la controversia, ya me metí la chinga de grabar, de estar, de esperar, de soportar todo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Crear conciencia, y eso es lo que busco. Porque yo le contaba a mi mamá, hablando de música, justo dos músicos que a mí me parecen los dos estrellas y mis respetos totales, Ariana Grande y Mac Miller. Ah, Le conté claro. la historia, que el bullying, ciberbullying o hate más que más me ha llegado a mí, por lo menos, ha sido el que le hicieron a Ariana Grande. Voy a resumir la historia para los que no están familiarizados. No sé si tú te la sepas, George, pero No. Ariana Grande y Mac Miller fueron amores de vida. Así, eran el uno para el otro, se amaban, estaban muy chiquitos. Mac Miller, pues, tuvo muchos temas con las drogas, con las supresiones, con los rehabs, ta, 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 ta. Y Ariana decía, uff, lo amo, pero me estoy yendo y tengo que seguir. Yo creo que ya es suficiente la carrera que eligieron, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, pasa un ujú. tiempo, cortan sabiendo que son el amor de la vida del uno del otro. Ariana Grande se compromete con otro hombre y en ese momento, a los pocos meses, se muere Mac Miller de una sobredosis. ¿Qué pasa? Que Ariana Grande pone toda su vida en pausa, porque claro que quien sea y tenga un poco de corazón y sepa lo que es pasar por un duelo, no quieres nada, no quieres nada más que ver si sigues respirando, ¿no? Y, y ahí el hate más feo del mundo era, eres una asesina, es que tú lo mataste, es No, que... imagínate, qué asco, qué Imagínate, baja el vibra. amor de tu vida se acaba de morir por una sobredosis, tú pones tu vida en pausa porque no puedes más de dolor y te dicen, eres una asesina. Porque lo dejó. Tuvo que cerrar las redes sociales, tuvo que desaparecer del mundo. Claramente, a los niveles de Ariana Grande sí tienes que desaparecer del mundo. She's like the greatest person in the world. She's like an angel. He's the best, yeah. It's always dope making music with him. I know you hear me when I cry. I try to hold it in the night while you're sleeping next to me, but it's your arms that I need this time. This time. Porque eso sí me parece lo más bajo. Y entonces es Es como, bajo. ¿y tú qué estás haciendo que estás poniendo asesino? ¿Qué estás aportando? Claro. Estás Se matándole otro asustan pedazo más, de mi tu Fran, corazón, ¿no? Es se horrible. asustan más de pocos huevos, como dijiste, Claro. que de acciones. O Que de sea, acciones, Que es de increíble. acciones como esas que solo reflejan lo que traes adentro como ser humano. Y sabes que no los culpo, no los culpo, no, pero no, sí quiero no. crear un poco de conciencia, porque sí creo que hay gente que Haces se bien. tira, sí creo que hay gente que se esconde, sí creo que hay gente que le detonas problemas mentales. Entonces, pues así como me sugieren ir a terapia, que sí lo hago, también la humanidad debería de tomar conciencia mínimo lo que es terapia, Bueno, ¿no? Exactamente. pero ellos no Y, representan a la humanidad. La y gente no, y que no, y La está no humanidad poder. está en manos un poco sí, sí, extrañas. más bien la Ya. humanidad que aparece, como dijo Jorge, en esos redes sociales para perder el tiempo viendo, o sea,
yo entiendo que quieran a su artista favorito, a su estrella de reality favorita, a su cantante favorito, pero es un poco lo que dices tú. Si no vas a aportar algo, vas a lastimar la salud mental de alguien, Que entiendo, ¿cómo para qué? pues porque de eso vive hoy la Sí, gente triste. ya vi que eso Triste y hace famosa a la beneficioso para gente, qué mí, triste. que causen polémica. También. Pero, pues Y, también, y, a ver, que- también, y, que- y, que- solo por los y cuernos, gente sí, también gracias. que, sí, y gente que también pasa todo el tiempo, como ya lo había dicho, y lo hace de manera inconsciente, o sea, tampoco todas esas gentes lo están sintiendo, están participando en Participando, se un, subieron en una un ola. juego que se ha convertido en las Pero redes ¿tú qué crees? Que sociales. es como si uno lo dice, entonces el otro, y si muchos apoyan un punto, entonces es válido. Yo creo en esta frase donde y es muy, muy importante que la escuchen, es que no porque lo digan muchos, quiere decir que está bien. Hay veces que las No, por más valientes supuesto, son las que son uno, pero hay a muchos pesar de que borregos, todo Diana. mundo digan que no, ¿sabes? Eso es de Ajá. valientes, eso es valor. Esos valores, bien fácil montarte al trip de todos, o sea, y querer pertenecer, Exactamente. Es un juego y en ese caen. O sea, a mí me da pena porque esto tiene un trasfondo muy cabrón. O sea, es gente que pues no tienes híjole, no tienes, ahí te vas del montón, me explico, no tienes una opinión propia ni un pensar particular, sino que ahí vas. Así, eso no lo vamos a poder componer. Me gusta lo que dice Francesca, que va a aprovechar, pues sí, todo esto que se está generando para hacer conciencia y creo que lo ha venido haciendo bastante, bastante bien, pero pues no puedes controlar ni no, quieres controlar y pobre gente, mucha de esa gente que es súper hueva sí, de poner cosas sin ton y son, te digo que Claro. sin conciencia alguna, nada más como para pertenecer o formar parte de una ola o de un grupo o de como quieras llamarle, ¿no? Ahora yo quiero irme a la parte otra vez musical, a la parte ok, yo sé que no te interesa ser influencer ni nada, pero bueno, ahorita tu Instagram es pues público y a mí me gustaría saber cómo eliges las canciones de tu Instagram, porque a mí me encantan. O sea, eso sí me tiene también encantada, porque luego digo, ay, la voy a meter a una playlist y así. Pues a ver, siempre he sido muy musical. Entiendo que por un lado está el tema de los trends de las canciones. O sea que si yo pongo una canción que está trending ahorita, pues me va a traer más engagement. Pero Ok. realmente dentro de la mayor posibilidad intento que sean canciones que me vibren con el momento. O sea, que el momento vaya ligado con la historia de lo que estoy subiendo en ese momento, que sí está pasando. Ok. ¿No? O sea, si estoy hablando de, subí una foto con mi copita de vino y está cute y muy como va con mi outfit. No, pues voy a poner Frank Sinatra, el Ya. Wines and Roses, ¿no? The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play. O si es algo de mi spinning, pues claro que voy a poner más electrónica, que también me encanta. Entonces, a ver, ¿cuáles están ahorita electrónicas que pegan? No, pues ok. estas. O sea, como que un poquito sí me voy por la línea de los trends y el otro poquito es que me hace sentir esa foto, ese video que estoy subiendo. ¿Y le podrías explicar a la gente que está viendo el canal, para que quede más claro, cómo pueden encontrar los trends? Pues normalmente cuando abres Instagram, supongo que Ujú. también en TikTok, porque quiero que sepan que en TikTok está muy ignorado. Solo subo cosas. Yo tampoco No, le sé. Aquí y no, George es el TikTok pero man. por lo menos en Instagram, en el segundo en el que tú tienes una historia, un reel, te Ajá. proponen unas canciones, te propondrán unas 30 canciones. Ujú. Sobre eso tú puedes ponerle buscador o también si tú estás viendo reels y ves que un sonido se repite muchas veces, pues es que es un tren. Entonces de ahí escoges el sonido y subes tu video. Y entonces eso ayuda a los posts. Ayuda al engagement del post, sí, Ok. pero es una ayuda Ok. momentánea. Eso es bueno que lo sepan, que Sí. lo sepa todo el mundo, ¿no? Porque
yo en mi caso casi siempre vienen canciones que van dentro del tema de Joy Boy, entonces Claro. no es algo que... Igual cuando es lo de astrología. Claro, astrología es mi trabajo, Joy Boy es un placer que nos damos Jorge y yo porque amamos la música y nos encanta conversar y nos encanta informar. Entonces, bueno, George, ¿alguna otra pregunta que le quieras hacer a Fran? ¿Volverías a participar? Obviamente no en Love is Blind, pero en algo similar. Eh, nunca volvería a Yo ser... sé que es así como que es muy amplia mi pregunta, ¿no? O sea, similar de Ah, yo que, espero que no, para porque es ser un como que poquito más participamos específico, todos. Yo, de amor no. pero Eh, para ser un poquito más específico en algo que tuvieras nuevamente que recluirte, Un The Survivor sí lo haría. ah, eso está padre. Un The Survivor sí lo haría. Eso sí Un está reality show de mi vida, si me dijeran ok, que ok. un Keeping Up with Fran o Edler, sí lo haría. O sea, no tengo un tema con las cámaras, no tengo un tema con ser expuesta, no tengo un tema con las críticas, no tengo un tema con que me estén vistiendo y microfoneando y fregando todo el día. A mí me encanta. Ok, eso, por ahí va, por ahí va. Yo A mí deberían me de hacer un fascina. reality de los Oetler. ¿No ves que no quiere? No. No, pero yo sí, yo no tengo un tema, porque al Ah, final, a ver, yo hice teatro musical desde muy chiquita. Ok, ok. Es muy diferente a la televisión, pero al final te haces del estómago de, tú eres un personaje hoy, eres un personaje mañana. Y esos personajes siempre van a ser juzgados. En la vida real pasa. Entonces a mí ese exposure no me molesta en lo absoluto. Ahora, no quiero estar encasillada en reality shows porque no me interesa ser influencer, no me interesa ser la estrellita, nada más porque sí. Pero me divierte también. Más bien yo realmente a la Sí, rama a la que me quiero ir es a la actuación, definitivamente, a la actuación de teatro, de series, de películas. Y últimamente he descubierto que me encanta este tema de hablar. O sea, no estaría nada mal conducción, radio. Pero, por ejemplo, también me preguntan, papá, ¿por qué no haces un podcast tú? No soy fan de los podcasts. O sea, me gusta que me inviten a platicar, más yo tener mi propio podcast, no. Más si me dan un ok, programa de ok. televisión y conducción y tal, me encanta. Creo que Qué me suerte, encanta Diana, estar ya dentro de la menos producción. competencia. menos competencia, George, pero nosotros no tenemos competencia porque somos de música y somos, Eso. Yo, la neta, mi Fran, ¿saben qué después de podcast haber. de familia me gusta? Voy a interrumpirte, George. Los Ajá. Osborne. Entonces yo haría uno así, pero luego la gente se espanta un buen Reality, ¿no? y es un reality, el de Ajá. los Osborne. Entonces, yo a mí que me estén controlando todo el tiempo y todo, pues no. Entonces, Es que esa es la cosa en el No, reality. no, Nadie te- pero por yo eso, lo que vayan a iba ver albedrío. vayan a ver a los Osborne. No, las anécdotas que se avientan. Bueno, se van al claustro de rodillas. No, pues imagínate, nuestro amigo, que por cierto vamos a Lo tener amo, episodio de Ozzy en esta temporada. toda su familia. Pero bueno, Ok. yo lo que quería cerrar, mi Fran, es que después de haberte visto, te conozco, pero después de haberte visto, ahora sí que en la pantalla Qué chica, bueno que no le dijiste sí te te veo todas las desconozco. tablas, ¿eh? Qué bueno que no le dijiste te desconozco. No, te desconozco, pero te portaste muy mal, Fran. No, no es Ay, no cierto. Y ganas inventes, de por Dios. diablitos aquí. Después de haberte visto, sí te veo muchas tablas y la verdad te deseo de todo corazón, tú lo sabes, niña, que te quiero mucho, que Mm. venga algo bueno de esto. Bueno, ya vino porque ya dijiste que como experiencia, pues rebasó tus expectativas, es una rayita más al tigre, es algo que no mucha gente lo hace y está, la verdad, muy padre el estar con una productora importante, salir a nivel mundial, en fin, eso ya como experiencia per se está fabuloso. Pero ojalá, porque sí te veo todas las tablas, de que pudiera venir algún proyecto que a ti te gustara. Nada me gustaría más, mi Fran, te quiero mucho y somos Team Francesca. Pues sí, Ay, gracias, y Vicky. bueno, yo soy team que todo mundo haga lo que le viene del corazón, que ojalá todo mundo sea, pues ahora sí que lo suficientemente afortunado de poder hacer lo que le gusta Y eso es... A eso. y habría menos Thank you, mommy. Lo frustraciones. que te gusta y lo que te dé la gana también, También seguro, hay lo que te dé amigo. la gana, ¿por qué no?
Y ahí, Está ahorita que acabas de buenísimo. decir, acabo de como que comprender una cuestión. Veo que tiran mucho como también a los trabajos que si modelos, Ya no siempre te van a o que criticar, si y tú hay, bring it o on, que bring si it. hay cycling, qué fregados si están haciendo un oficio. Total. Dios mío, o sea, no entiendo, Así es. no lo entiendo. Desde ahí es segregar, desde ahí es Y dividir, segregan. desde ahí es racismo de alguna forma. Claro, qué locura. Es violencia, Porque ahora ya exacto. hagan lo que quieran. Y la verdad, yo sí quiero decir a toda esa gente ridícula, doble cara, que se espantan por una mentada de madre o por decir te faltan huevos o eso es muy común, pasa en todas las Nada más parejas que ustedes no en lo algún firman. momento y Claro. son únicas, es una explosión, es un acto reflejo y todos lo tenemos y no chinguen, nos asusten de cosas así. Dejé a mis hijos en el camión y es bien bonito cuando dejas a tus hijos en el camión o en la escuela porque yo siempre que me despido de ellos, en mi cabeza les digo como, bye, vayan a generar sus propios traumas, suerte. Porque ya que los mandas a la escuela, ya son independientes de sus traumas, o sea, ya los trauma alguien más que no eres tú. Que la maestra, que el compañerito, que la de la cafetería, o sea, ya genera sus traumas independientemente y eso es bien importante. Y yo ya no me siento responsable de todos sus traumas. O sea, repartir en qué vas a traumar a tus hijos con toda la sociedad es bien bonito, como que nos une. Está padre. Hay cosas que hay que asustarse Como realmente la mala calidad humana. de lo que platicamos hoy. Hay cosas que asustan más. Una persona que se pueda dedicar todo su día a estar insultando, a estar haciendo daño, estarse metiendo en donde no le da la regalada gana. Eso sí es grave. Una mentada de madre, un gesto, un grito, por Dios. Claro, Con y al eso final, cierro. bueno, yo cierro con que de verdad creo que si aportas, si tu comentario o crítica es constructiva y tiene algo que aportar, siempre va a traer más amor, siempre va a traer más abundancia. Si lo haces desde el dolo o desde el compararte o desde el resentimiento, pues no creo que traiga muchas cosas bonitas. Al final, genuinamente podría atreverme a decir que me tienen sin cuidado, pero no. Me tienen pensando cómo ayudar a esa gente tan necesitada. Y pues bueno, que Love is Blind me trajo mucho amor propio, mucho... Buena suerte, Fran. Y pues eso es ver qué puedo hacer por este mundo, aunque sea un granito de arena. Oye, y bueno, y si no puede ser por el mundo, por tu mundo, y ya con eso se arregla el mundo. Cada quien si se arregla a sí mismo, empieza a hacerse como un reflejo de más felicidad. Y yo, mi última pregunta que quiero cerrar, porque es básica para la música de este show, es, ¿qué opinas de la canción dinos De Jos Favela. el autor, y qué opinas, y que están felices? A mí me gusta mucho. Cosas Mágicas me pareció una canción muy dedicada a Love is Blind. Se ve que Jos, yo no sé si vio o no vio antes Love is Blind, parece que no lo ha visto, según mis fuentes. Pero creo que le atinó mucho a la lírica, creo que le dio el sentido, pues bueno, obviamente el reconocimiento mexicano, porque, a ver, en todo lo demás parte de la edición y de Love is Blind eran canciones como las que escuchas en otros Love is Blind del mundo, ¿no? Se fueron por esa línea, pero que esa canción fuera, esto es Love is Blind México y Cosas Mágicas, a mí me pareció divino. José es un fregón, escúchenlo si no lo han escuchado. Me, Ok, buena me recuerda un poco recomendación. a Joan Sebastián. Ah, mira, qué Eh, cool. Bien. y sí, es una linda canción. Y mira que no es mi género favorito, pero la disfruté escuchar, incluso la guardé y guardé una más de Jos Ahí va a venir en la playlist. y está, Ahí está, vendrá en la playlist. está Lúcete con bueno, esa escúchalo. playlist, mi Fran. Eso, programa, Ok, como la y eran de Cosas canciones Ok. Mágicas de Jos Favela. Eso fue como pues sí, le dieron una dedicatoria, le dieron un sentido muy bonito, el ponerle un sellito de alguien que es exitoso, de alguien que es mexicano, de una música que es del estilo Claro, mexicano. eso está bueno. Es A muy lo mejor único. empiezan en otros lados también haciendo música original, canción original, estaría padre. Claro, yo no lo había visto en ningún otro Love is Blind del mundo, me No, y parece. saben que, no he visto, si saben de alguna entrevista, déjenoslos ahí en mensajitos, que le hayan hecho a Jos Favela sobre si sí vio antes el programa o no, o cómo se inspiró para la canción, estaría increíble. Yo sí me quedé con Sí, la duda. sí, y Entonces, está buena, sí, escúchenla. sí.
Bueno, George, esto fue Joy Boy y los Plausibles. Fran, Los bienvenida quiero, siempre. gracias. Son lo máximo. Peace out. Adiós. Bye bye, Dianita, gracias. papá. Dicen que las cosas mágicas nunca nos avisan al llegar, que el amor es ciego y la verdad es que ya lo pude comprobar. Hoy creo en las cosas mágicas porque justo así llegaste tú. Y heme aquí después de la boda en Love is Blind México, y que si alguien me hubiera dicho que entrar a Love is Blind iba más allá de encontrar el amor, así que hoy te lo digo abiertamente. Soy Francesca, soy fuerte, soy directa, segura y he sido guerrera toda mi vida, bendecida y amada desde el día que nací. Las experiencias de la vida nos hacen ir desbloqueando niveles. Cuando vives con valor, vives con todos los elementos a tu favor. Podemos pensar que no encontré el amor por no haberme casado, pero encontré mucho más. Encontré reafirmar quién era y quién soy, qué quiero y a dónde voy. Así que consejo del día, perderte para encontrarte a veces es la solución.